Y también tenemos una guasdiana, ¿verdad? En el día de hoy tenemos unos guasdianos, no sé si la doctora es guasdiana. No, bueno. Pero tenemos aquí hoy jueves, señor director, a nuestro talento. Vamos a decir, una de las mejores neurólogas internistas del país es la doctora Marcia Castillo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, un placer, Cristian. ¿Cómo está? Estamos bien. Doctora, vamos a hablar hoy sobre un tema bastante interesante que es el trastorno del sueño, ¿verdad? Esta enfermedad, ¿se podría decir que es una enfermedad o verdad que sí? Hablamos de trastorno del sueño porque en ese compendio se catalogan una serie de condiciones médicas y la clasificación actual de los trastornos del sueño, por ser un espectro clínico, va de lo que llamamos disomnia, las parasomnias y otros trastornos no clasificados. Sí. Doctora, en sí, ¿qué es el sueño? Porque muchas veces nosotros pues decimos y comparamos el sueño como igual que la muerte. Sí. Y decimos, ¿y qué es la muerte? Bueno, la muerte para mí es como dormir para siempre, eternamente. Entonces, ¿qué es el sueño para ustedes los médicos, el área de las ciencias médicas y especialmente los neurólogos? Interesante que lo menciones, o sea, la equiparación del sueño a la muerte. Y no porque sea necesariamente lo mismo, sino porque si vamos a los albores de la mitología, Himnos y Tánatos, Himnos el dios del sueño y Tánatos, dios de la muerte, eran hermanos siameses. Y Zeus tuvo que escindirlo para diferenciar el sueño de la muerte, ¿no? Sí. Entonces, cuando estamos dormidos, prácticamente estamos en un estado de reposo que, según las estructuras del tallo cerebral, tronco cerebral, el sistema reticular activador ascendente, nos permite que nuestras funciones básicas estén en actividad. De hecho, durante el sueño el cerebro está más activo que en la vigilia. Entonces, ¿qué hace el sueño? El sueño no solamente es para repararnos físicamente, sino para repararnos mentalmente. Durante el sueño las células cerebrales se destoxifican de estar todo el día trabajando, los radicales libres se eliminan, la capacidad de memorizar se produce durante el sueño, la consolidación de la memoria. Por eso aquellas personas que han tenido insomnio por mucho tiempo son más proclives a algunos trastornos, por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer, el Parkinson y otras condiciones neurodegenerativas, debido a la importancia y la aquiescencia que tiene el sueño en la salud del ser humano. Ya Hipócrates de Cos, uno de los padres de la medicina, junto con Galeno y Avicena, decía que los tres doctores por excelencia del ser humano son el doctor sueño, el doctor dieta y el doctor ejercicio. Oh, mira qué bien. Sí. Ejercicio, dieta y sueño. Es una combinación de tres elementos que actualmente la población del mundo necesita bastante. Claro, y esta semana, que es una semana muy importante desde el punto de vista cardiovascular, porque mañana estamos haciendo campañas de sensibilización y concientización sobre qué es el ictus, el accidente cerebrovascular, que es la principal causa de discapacidad y mortalidad detrás de los accidentes de tránsito de vía pública, y mañana es ese día. Entonces, cuando hablamos precisamente de sueño que se altera, hablamos de hipertensión, alteración en la salud cardiovascular, en la salud metabólica. Una persona que tiene insomnio por larga data o por mucho tiempo es una persona que necesariamente va a estar afectada de otras funciones. Sí. Doctora, mire, se habla mucho de pandemia y de enfermedad, de insomnio. ¿Se puede considerar el sueño actualmente como una pandemia mundial? El insomnio, en todo caso sí, insomnio. Se puede decir que actualmente, si tú haces una encuesta, y hacemos varias personas encuestas a veces en las redes, sí, sobre los trastornos del sueño, no solamente el insomnio, sino por ejemplo las pesadillas, los sueños terriblemente vividos, algunos experimentaron sueño lúcido, relacionados al confinamiento y a la pandemia, sueños catastróficos, porque los sueños a veces... existen diferentes tipos de sueños, ya tendríamos que ir a Carl Jung, un gran estudioso de los sueños que practicaba los sueños lúcidos para llegar al subconsciente de la persona. Sabes que la mente tiene una estructura que es como un pináculo, y entonces está el subconsciente, el inconsciente y el consciente. Cuando tú dices, yo sé, yo conozco, tú estás hablando con el 3%, que es el consciente. El otro 97% está por debajo y no lo reconocemos. De aquí la importancia o el interés de que las personas reconozcan esta parte de lo que es la estructura, el andamiaje de la mente. ¿Y por qué menciono a Jung? Porque Jung fue un estudioso de los sueños y hablaba de que los sueños podían ser anticipatorios o podrían ser una representación de lo que subconscientemente, nosotros no abrevamos al subconsciente de manera, a menos que sea por una hipnosis, una regresión o a través de un psicoterapeuta que nos guíe. Sí. Doctora, cuando uno tiene un sueño y esos sueños regularmente son sueños como catastróficos, como yéndome por una barranca o que me están persiguiendo,
¿A qué se debe esto? La interpretación... Es parte del trastorno. Sí y no. La interpretación de los sueños es muy variada, pero por ejemplo, en el caso de salud mental, se le pregunta mucho al paciente, ¿qué soñaste? Sí. ¿Por qué se le pregunta esto? Porque muchos sueños descompuestos, sueños apocalípticos, sueños distópicos, como pasó con mucha gente durante la pandemia, que se soñaban esos sueños distópicos, de distopía, a veces vaticinan enfermedades de tipo trastorno del estado anímico, depresión, ansiedad. No es común que un paciente, por ejemplo, con ansiedad sueñe que está subiendo un risco y no llega, que está buscando una puerta y no la encuentra, que se pierde. La persona que a veces está, claro, esto no es sine qua non. Recordemos que en medicina no hay enfermedades, sino enfermos. Sí. En la depresión se ve mucho que el paciente que quiere abrir la puerta y no la puede abrir, o que hay algo que lo persigue, un elemento, un ser, un ente. Entonces los sueños a veces pueden ser una representación, no necesariamente, vuelvo y digo, sine qua non, pero que a veces nos orienta hasta de manera anticipada a ciertas condiciones del trastorno del estado anímico. Sí. Causas y consecuencias del trastorno del sueño. Cuando hablamos de insomnio específicamente, porque luego sería bueno que demos unas pinceladas a la parasomnia, aunque sea vuelo de pájaro. Cuando hablamos de insomnio, una persona que no duerme, insomnio no es solamente, y aquí también voy a asignar esto que voy a decir, el insomnio no es solamente el problema con la cantidad de horas que duerme, sino con el hecho de que te sientas físicamente reparado cuando despiertas. O sea, que el sueño es calidad y cantidad. Sí, ahí yo iba, doctora, porque hay muchas veces que dicen, no, yo nada más duermo, por ejemplo, el caso mío, personal, yo soy una persona que me acuesto, me duermo a las 12, pero a las 5:30, a las 6 ya yo estoy despierto. Entonces me dicen, no, eso no es correcto, tú no estás descansando lo correcto porque son 8 horas que hay que dormir. ¿Es cierto? La recomendación es de 6 a 8 horas, pero tenemos que establecer poblaciones. Por ejemplo, tú hablas con un asceta, una gente que practica meditación, y con 3 horas ya su sueño está reposado. Correcto. Las personas que son de áreas rurales son personas que generalmente duermen menos, se acuestan temprano, y se levantan más temprano. ¿No se considera entonces un trastorno aquellas personas que no duermen las de 6 a 8 horas? No, si es reparador. Okay. O sea, si es reparador y tú te sientes reparado, reposado, y te sientes con la suficiente pujanza para librar con tu cotidianidad, con tu día a día, no se puede hablar de insomnio. El insomnio tiene que ver con la calidad de horas, pero también con la cantidad. Sí. Y el sentirse óptimo en la mañana. Si ya se despierta y ve que tiene ánimo, que tiene toda la energía, pues durmió bien. Claro, llegaste al REM, sabes que el sueño está, la arquitectura del sueño no es como la gente cree que es así. O sea, nosotros pasamos tiempo en REM, no REM. Y REM se refiere al movimiento rápido de los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en la fase REM es cuando se producen los sueños. Por ejemplo, los envejecientes tienen pocos periodos REM. Por eso dicen o piensan que no durmieron lo suficiente, pero sí duermen, los hijos lo escuchan roncando a veces. Y también otro aspecto es el cronotipo del paciente. ¿Qué es el cronotipo? El cronotipo es que hay personas que son diurnas y personas que son nocturnas. Correcto. Por ejemplo, los escritores, los poetas, los músicos rinden más de noche. Claro. Tú lo pones de día, por ejemplo, a escribir una poesía o un poema y no te rinden. Las personas que hacen vida laboral, digamos, rutinaria, que no son estos tipos de profesiones, sí. Generalmente son más de cronotipo diurno. Y el cronotipo es importante que uno lo reconozca. Mira, mi cronotipo es diurno. Yo funciono mejor a las primeras horas de la mañana, a las primeras horas del día, pero ya a las 5 me apago como un bombillo. Sí. Y paradójicamente existen otros casos que esa persona empieza su despertar o su capacidad de producir, de ejecutar su poiesis, su creación, a partir de las 4 o 5 de la tarde. Correcto. Doctora, ¿cuándo buscar ayuda si tengo un trastorno de sueño y dónde quién? Claro. Tomando como punta de lanza el tema de las parasomnias también, que no es solamente el insomnio. Dijimos que íbamos a dar una pincelada. Sí. ¿Qué es la parasomnia? Las parasomnias son los trastornos de conducta asociados al REM, a la fase REM del sueño, donde encontramos condiciones como por ejemplo el sonambulismo, el síndrome de piernas inquietas, la catafrenia, que son la gente que se paran, hablan, se sientan, ejecutan ciertas acciones durante ejecutan lo mismo, igual que en los sueños terriblemente vividos, ejecutan pero dormido, como si estuvieran despiertos. Eso pasa mucho en los pacientes con Parkinson, que a veces se despiertan y saltan o están con la mujer pensando que es alguien que entró y la están ahorcando. Sí. Estos sueños terriblemente vividos son
Y toda esta cartera de espectro clínico pertenece a la parasomnia, trastornos de conducta asociada al sueño. Usted mencionaba ahí el sonambulismo. Sonambulismo. Sonambulismo es que yo despierte en la medianoche y llame, por ejemplo, a casa de mi hermana sin saber que llamé. Sí. No me doy cuenta. El que es sonámbulo casi siempre, desde pequeño, es sonámbulo. Y ese sonambulismo suele ir cediendo mucho a medida que avanza la edad. Cuando va entrando la adolescencia, en la adultez se le quita. Reaparece en situaciones específicas, estrés, tensión, ingesta de alcohol, abuso de sustancias, y hay diferentes tipos de sonambulismo. Por ejemplo, existe el sexo del sonámbulo, que es la sexomnia, gente que ejecutan el sexo, pero dormidos. Y entonces estas personas, de hecho hubo un caso muy famoso, una persona que sometieron a juicio público, sí, porque lo acusaron de violación, pero tenía su médico y el médico ciertamente testificó que esta persona sufría de una sexomnia o sexo parasómnico. Muy bien. Entonces, después de que hemos visto la parasomnia, entonces la pregunta de cuándo acudir al médico. Correcto. ¿Verdad? ¿Y a qué tipo de médico? Sí, claro. La importancia de buscar ayuda temprana cuando hay cualquier problema del sueño, insomnio, parasomnia, disomnia, cualesquiera que fuese, es que esto no va a salvaguardar a futuro. O sea, inmediatamente tú identifiques o tu pareja, porque, por ejemplo, en el caso de la apnea, que es un problema que se trata ahora mucho, se conoce, se reconoce, el roncador. El que es apneico no se da cuenta él, pero se da cuenta la esposa y no se da cuenta. ¿Y cuáles son esos síntomas, doctora, de la...? La apnea son las personas que roncan. Los ronquidos. Sí, puede ser una apnea central o una apnea periférica. Y el paciente que hace apnea, cuando hace esto, prácticamente está en un estado de apnea, o sea, no hay respiración, no llega oxígeno al cerebro. Hay pacientes que hacen episodios de apnea y hipopnea grandísimos. Entonces, por eso es que dicen que las personas que roncan pues sufren del corazón. Pueden sufrir directamente del corazón, arritmia, taquicardia ventricular, hipertensión, hipertensión, porque el cerebro se mantiene frenando, empujando, porque cuando el cerebro siente que hay ese episodio de hipoxia, que va a ese nivel de oxígeno, el cerebro despierta y entonces manda una cascada de neurotransmisores que activan el sistema cardiovascular y señalizan de manera normal todo lo que es la frecuencia cardíaca, incluso la salud arterial. Entonces, hoy por hoy le damos mucha importancia al tema del ronquido, pero no se da cuenta el paciente, sino la esposa o el compañero. Esposo entonces, o el compañero. ¿Cuándo debe buscarse atención médica? Cuando afecte tu vida cotidiana, cuando tu pareja te diga, por ejemplo, que estás roncando, hiciste esto, te comportaste de esta forma, tú no me dejas dormir a mí, por ejemplo, las personas que hacen muchos sueños inquietos. Tú pareces una planta de noche durmiendo. Efectivamente. Y esa alteración que se produce en la dinámica de pareja puede inclusive quebrantar las relaciones personales e intrapersonales. Sí, claro. Entonces, en ese momento hay que buscar atención médica, casi siempre puede ser un neurólogo, o los psiquiatras tienen... Bueno, la tenemos a usted. ¿No? Y tenemos a la doctora Yomalia Almonte, que es especialista en sueño. También algunos otorrinos trabajan sueño, no directamente por el tema de neurológico, sino porque trabajan mucho las apneas. Se hace la polisomnografía, que es el estudio diagnóstico, donde el paciente va y duerme a un sitio, va a dormir como una especie de cabina de investigación con una serie de sensores para determinar si necesita un CPAP, que es un aparato que le va demandando presión positiva, o un BiPAP, y cómo puede ese paciente tener una mejor calidad de vida. Los accidentes de tránsito, los microsueños que se producen, muchas veces son por apnea. Bueno, hubo un caso hace 21 días específicamente de un bachatero de mi provincia, Manny Giovanni, descansa en paz, que murió en un accidente de tránsito porque se quedó dormido un segundo. Sí, son los llamados microsueños. Un segundo. Casi siempre en un semáforo o cuando hay un atasco, entonces la persona baja su nivel de alerta, ¿verdad? Porque como que está un poquito en reposo ahí y ahí viene ese microsueño. Muchos accidentes de tráfico se dan por esto. Doctora, una última pregunta porque bastante interesante. Yo sé que los amigos televidentes pues están deseosos de que abramos el teléfono. Vamos a abrir el teléfono en otra visita de la doctora aquí y pueden enviarnos nuestras preguntas a nuestras redes sociales y la doctora con mucho gusto, pues nosotros se las hacemos llegar y le contestamos por esta vía. Claro que sí. Doctora, ¿es recomendable tomar pastillas para dormir, para ese trastorno del sueño? Sí, esa es una golosina envenenada, porque realmente lo que el médico quiere es que su paciente descanse, que tenga un sueño reparador, y muchas veces tenemos que medicar. El asunto es que muchos de los medicamentos pueden causar cierta dependencia, entonces los especialistas tienen que decir, como decía William Osler, no hay enfermedades, hay enfermos, saber qué caso elegir para medicar y cuál caso simplemente se trata de una higiene de sueño.
Por ejemplo, si usted se acuesta tardísimo, toma alcohol, hace ejercicio tardísimo de la noche, toma café a las 7 de la noche, no tiene un horario regular para dormir, bebe bebidas energizantes, en el caso suyo específico es un problema de higiene del sueño. Saque el televisor de la habitación, saque todo lo que sea electrónico, prepare su habitación como un santuario para dormir. La cama debe ser una especie de santuario, sí, por así decirlo, donde la persona vaya a 2 cosas nada más. A descansar. Y a otras cosas. No se va. Si el paciente no tiene una higiene de sueño que sea saludable, valga la redundancia, ese es un paciente que lo que hay que hacer es educarlo. Yo, por ejemplo, si no es con el televisor encendido, no duermo. Bueno, ese es un mal hábito que se ha hecho muy cotidiano y que tal vez en algún momento deba hacerse abrirse algunos espacios de diálogo para hablar de la higiene del sueño, porque realmente, como tú lo decías, los trastornos del sueño hoy por hoy están pandémico. Copan la consulta sí. nuestra. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Un Gracias mensaje breve, que usted se despida con nuestro amigo televidente, dándole un consejo para mitigar el trastorno del sueño. Y recordarle que pueden visitar o consultar la doctora Marcia Castillo. Usted sí. puede dar sus números, sí, doctora. Estamos en el Centro Médico Moderno, en Los Prados, ahí en la Charles Somers, en el 4º piso, todos los días en horario matutino. Bueno, ahí usted puede buscar de lunes a viernes, Centro Médico Moderno, ahí en Los Prados, a la doctora Marcia Castillo. Y con mucho gusto ella le va a ofrecer su servicio. Una de las mejores, por no decir la mejor, una de las mejores neurólogas internistas del país. Doctora, su breve mensaje. Higienice su sueño. Entienda que el sueño es tan fundamental como comer. Y está dentro de las funciones primitivas del ser humano. Dormir, comer, tener sexo, tener sed. Higienice su sueño. Higienizar el sueño quiere decir crear un horario específico para dormir, tener la habitación como un santuario, la luz mortecina, no beber bebidas energizantes, no tomar café a altas horas del día, tratar de evitar todo lo que le altere, le excite, no ver noticias catastróficas a esas horas de la noche, pero sobre todo entender que sueño es vida. O sea, si hay mala calidad de sueño a largo plazo, como decía el poeta, los 40 primeros años dan el texto, lo otro no da el título. Si tenemos un mal texto, vamos a tener un mal título. Hay que tratar de dormir de una forma sana, saludable, sin medicación, pero si es necesario medicar, busque un especialista en el área. Muy bien, ahí está la doctora Almonte. Sí. Bueno, gracias a la doctora Marcia Castillo, neurólogo internista, que nos acompañó hoy tratando trastornos del sueño para todos ustedes, que son la plataforma principal de este programa Sin Rodeo con Cristian, que sirve como canal de comunicación y de educación en materia de salud para todos ustedes. Recordarles que la doctora Marcia Castillo tiene su consultorio en el Centro Médico Moderno. En el Moderno, como dicen, Centro Médico Moderno en Los Prados. Usted llega, sube al 4º piso y de inmediato va a preguntar por la doctora Marcia Castillo. Con mucho gusto ella le está esperando para ayudarlo a usted con este trastorno del sueño que usted tiene. Estoy seguro que de que visite a la doctora, pues se va a higienizar el sueño y usted va a tener larga vida. Vamos a la pausa, señor director.